Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y espero que tenga usted unos minutos disponibles para acompañarme a escuchar el relato del día de hoy. Y si le queda un poquito más de tiempo, déjeme un comentario por favor. A mí me gusta mucho leerlos. Dicen que los lugares tienen memoria, que las paredes absorben los susurros del pasado y los suelos guardan las pisadas de quienes una vez los recorrieron. Algunos creen que esto es solo una forma de hablar, una exageración para darle misterio a lo cotidiano, pero otros saben que hay algo más, que hay sitios donde el tiempo no avanza como debería, donde la sensación de ser observado nunca desaparece y donde, si uno se queda el tiempo suficiente, empieza a notar que no está solo. Esta historia habla de uno de esos lugares, de espacios donde la energía de lo que fue sigue presente al día de hoy, atrapada entre lo visible y lo invisible. No siempre es algo maligno, pero tampoco es algo que se puede ignorar. A veces es un simple escalofrío al cruzar una habitación vacía. Otras es el sonido de pasos cuando no hay nadie cerca. Y en los casos más extraños, es la certeza de que algo o alguien sigue allí, esperando a ser reconocido. Escuchen bien, porque después de esto tal vez comiencen a mirar con otros ojos los sitios en el que ustedes habitan. Al fin y al cabo, ¿quién puede decir con certeza que estamos realmente solos? Lo invito a que escuchemos el relato del día de hoy, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo esperamos. No tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable. Recuéstese en su asiento o en su sillón, póngase unos audífonos. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino, pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos juntos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Este episodio nos lo ha enviado nuestro amigo Humberto. Él es un ingeniero que vive en el estado de Baja California. Estudió una carrera referente a las tecnologías de la información, pero él ha querido que dediquemos este relato a lo que él denominó de manera chusca, y lo digo con todo el respeto posible, a los estudiambres. Él les llama de este modo a estos jóvenes que con todo el valor y la convicción de formarse profesionalmente, salen de su tierra natal para ir a una ciudad que muchas veces es desconocida para ellos. Sacan apoyo de sus familias, apoyo económico, y a veces ellos también tienen incluso que trabajar además de sacar sus estudios. Las variables son muchísimas. Estoy seguro que usted conoce a alguna persona que está en esta situación. Cada caso es especial, pero Humberto quiere visibilizar a este grupo de estudiantes y quiere dedicarle a ellos este relato. Precisamente porque en su etapa de estudiante, cuando esto le sucedió, fue después de terminar su preparatoria. Él viajó al estado de Jalisco, era la primera vez que salía solo de su estado, y aunque su padre había encontrado su hospedaje por medio de la internet, tenía la ubicación, tenía las indicaciones para llegar, tenía los nombres y teléfonos de con quién se iba a encontrar. De todos modos, él iba con algo de miedo. Su papá le había dicho que era una suerte que hubieran encontrado ese lugar, porque el precio era exageradamente barato. De hecho, ambos pensaron que podría tratarse de una estafa, porque de verdad era un precio muy bajo, y no era una zona muy fea ni era una zona problemática, además de que la casa tenía poco más de lo que un joven necesitaría para estar cómodo. Pero el arrendador le dijo que le pagara hasta habitar la casa, que no ocupaba ningún apartado, ningún depósito, nada, que no desconfiara. Estamos hablando de una casa con 2 habitaciones, un baño completo en la habitación principal y un medio baño en la sala de estar, una cocina semiequipada, comedor y esa sala de estar antes mencionada. Casi podría ser una casa para una familia pequeña, una familia que apenas inicia su vida. Así que el padre de Humberto habló muchísimo con él, le pidió que cuidara el lugar, que por favor no se le ocurriera hacer fiestas, que no fuera a andar haciendo desajustes con amigos o amigas, que se sujetara a lo que el arrendador le pidiera porque era una buena oportunidad, y principalmente que no olvidara el motivo de su viaje, que era terminar su carrera, sus estudios profesionales.
Le pidió que tomara en cuenta el esfuerzo de su familia y el apoyo que se le estaba brindando. Humberto escuchó atentamente todo lo que su papá le dijo, no le refutó nada, aunque no es una persona ni fiestera ni viciosa. Ni siquiera se toma una cerveza en las fiestas. Él siempre llega con un envase de refresco y siempre recibe burlas, pero no le molesta, así como no le molestó que su padre le dijera esto y aquello. Su padre estaba haciendo su trabajo y él sabía de antemano que él tenía que hacer el suyo, que era estudiar. Y si todos hacemos lo que tenemos que hacer, la fiesta sigue en paz. Humberto lo sabía. Humberto llegó a la casa y el arrendador lo estaba esperando. Jijiji, jajaja, hola, ¿cómo estás? Lo recibió de muy buen humor a pesar de que el joven había llegado 20 minutos tarde. Humberto no traía mucho equipaje, solamente una maleta mediana y ni siquiera venía llena. No traía más que su laptop, algunos cambios de ropa y algunos objetos personales que pensaba acomodar en la casa para que se sintiera más propia. Así que cuando entró en la casa, ni siquiera revisó los cajones ni tuvo que pasar mucho tiempo acomodando sus objetos personales. Entró a la habitación principal y puso la maleta sobre la cajonera. Su vida escolar comenzó normalmente, su vida social avanzó como la de cualquier persona, hizo amigos en clase, se llevó bien con sus profesores desde el primer día, se dedicó a estudiar tal cual lo tenía planeado, a pesar de que alguna que otra joven le hacía ojitos por ahí, él intentó no distraerse, aunque eso iba a cambiar con el tiempo, por supuesto, pero en sus primeras semanas le metió muchas ganas a la escuela. Humberto nunca ha sido creyente ni fanático de lo paranormal, ni de las cosas de terror, ni cuentos de este tipo, para nada. Entre sus amigos él no conocía nada de estos temas y este precisamente suele ser una acotación muy repetida, porque cuando a alguien le empiezan a suceder fenómenos paranormales no los puede reconocer, no tiene información previa. Se hace presente entonces el síndrome de la rana hervida. Supongo que usted ha escuchado al respecto, pero con su permiso daré una breve explicación para quien no conozca esta condición, este pensamiento. El denominado síndrome de la rana hervida es una analogía que se usa para describir lo que ocurre cuando un problema se desarrolla tan lentamente que sus daños no son fáciles de percibir en lo inmediato, y esa falta de conciencia de los mismos genera que no haya reacciones, o que éstas sean tardías para evitar o revertir los daños que ocasiona. La premisa es que si usted pone una rana, se pone repentinamente en agua hirviendo, saltará, se va a quemar. Pero si la rana se pone cuando el agua está tibia y luego poco a poco se empieza a aumentar la temperatura hasta llegar a la ebullición, la rana no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte. La historia se usa a menudo como una metáfora de la incapacidad o falta de voluntad de las personas para reaccionar o ser conscientes de las amenazas siniestras que surgen gradualmente en lugar de hacerlo de repente. Y es que todo comenzó de esa manera en la casa de Humberto, muy lentamente. Lo primero que Humberto recuerda es que le jalaban la cobija en la noche. Él estaba dormido en su habitación y de repente se despertaba porque sentía un tironcito en la cobija. Pero él, que no sospechaba nada, se despertaba y pensaba que quizás había sido un doblez en la cobija que se estaba acomodando de cierta forma, que caía por una orilla de la cama, y él, que estaba en estado somnoliento, lo percibía con más intensidad de lo que en realidad era. Este fenómeno se volvió una constante en sus noches, hasta que escaló un poco más, porque Humberto tenía la costumbre de dormir con un pie colgando de la orilla de la cama. No sabía por qué, pero le causaba mucho bienestar tener un pie al aire. Yo pensaría que está loco porque a mí me incomoda mucho, pero bueno, cada quien sus cosas. De ahí, de esa costumbre, que pensara esto del doblez de la cobija. Sin embargo, lo que sí ya no le gustó fue cuando empezó a sentir tirones en sus pies. Literalmente comenzaron a jalarle los pies mientras dormía, así como dice, va a venir a jalarte los pies. Así le pasaba a Humberto. Al igual que los tirones de la cobija comenzaron de manera muy cautelosa, una vez en una semana, luego 2 veces a la semana, hasta que llegaron a suceder 1 o 2 veces por noche. Pasó igual con los pies. Humberto siempre defendía la situación y se imaginaba que era algún reflejo de su mente, pero con el tiempo, como ya habíamos dicho, le comenzó a preocupar. De cualquier forma no era algo normal, fuera alguna cuestión de salud o una cuestión que no era parte de sus días, era algo anormal. Así que comenzó a poner atención a la situación y, por supuesto, como cualquier joven, comenzó a contarlo entre sus amistades, entre sus conocidos en la universidad.
Allí hubo comentarios de todo tipo, desde algunos que recomendaban ir a un doctor, hasta los que le dijeron lo que quizás usted está pensando en estos momentos. Lo estaban asustando. Había algo en esa casa que quería llamar su atención. De alguna forma estaba empezando a invadir su mente, a exigir su energía. Le recomendaron preguntar al arrendador sobre la historia de la casa, porque Humberto nunca en su vida había tenido contacto con nada parecido. Fue desde que llegó a la casa que esto comenzó, así que dieron por hecho que el lugar tenía algo que había activado en él esa sensibilidad. Pero Humberto no quería decir nada al arrendador. Su padre le había encargado muchísimo que cuidara esa relación, así que no quería molestarlo. Esa no iba a ser una opción. También pensó en preguntar a los vecinos, pero no sabía si alguno de ellos conocía al arrendador y le podría decir algo, y luego el arrendador pensara cosas raras de Humberto. Prefirió no hacerlo. Pensó que sería una imprudencia. Comenzó él mismo a investigar en la internet, pero no encontró nada. Así que algunas horas de su día se las dedicó a revisar el inmueble, a abrir los cajones que no había abierto antes. Su habitación la tenía bien revisada, eso sí, era su lugar de estar, pero había algunos lugares de la casa que ni los había tomado en cuenta. Así que ahora empezó la revisión completa de la casa. Debo decirlo, no encontró muchas cosas interesantes para el relato, salvo una pequeña caja de cartón, algo arrugada por la humedad y notablemente golpeada por el tiempo. Dentro de esa caja encontró varios objetos. Encontró un guardapelo, encontró unos retazos de tela y encontró unas fotos. Unas fotos donde aparecían varias personas, pero con sus caras tachadas, excepto por una persona mayor, una mujer de edad avanzada. Ella tenía su rostro descubierto. Cuando Humberto la vio, y mientras pasaba de una foto a otra, sintió algo muy extraño. Sintió un escalofrío que lo recorría. Por supuesto, por la forma de ser y pensar de Roberto, pensó que era simplemente el frío. La situación era extraña, pero algo detrás de esos pensamientos le decía que no era nada más eso, que había algo más, pero no lo supo leer, lo sintió, pero no lo supo interpretar. Solo notaba que había algo más, pero no le prestó más atención, tal cual pensaba la pobre rana de la analogía que acabamos de comentar hace un momento. Pero ¿saben qué comenzó a suceder? Después de ver aquellas fotos, Humberto comenzó a escuchar susurros. Estos susurros no se limitaban a las noches como lo anterior sucedido con los jaloncitos. Comenzó a escucharlos cuando despertaba de noche, al despertarse en las mañanas, cuando llegaba de la escuela en la tarde, mientras estaba haciendo tareas, mientras se bañaba. En cualquier momento podía suceder. Y siempre parecía ser la misma voz, una voz femenina. Y no era una voz lejana, pero era muy bajito, tenía el volumen muy bajito. No podía distinguir qué era lo que le quería decir, solamente podía sentir mucha tristeza en aquella voz. Humberto no sabía si decirle a sus compañeros porque los jaloneos nocturnos habían desatado mucho interés. Los jóvenes querían ir a su casa, él no quería que fueran, no quería que se hiciera una especie de cueva para los estudiantes, como su papá le había dicho, porque él sentía que era un interés morboso. No de parte de todos, había quienes genuinamente se notaban preocupados, pero otros no, además de quien no le creyó, así que decidió decir nada mejor a sus amigos. Por el momento era su mejor opción. Por lo menos hasta ese día, el día en que Humberto estaba entrando a su casa y pudo ver a una mujer sentada a la orilla de su cama. La vio de espaldas, la cabeza la cubría un pelo totalmente cano. Era una figura súper delgada, una mujer que lloraba con un llanto fuerte y claro, pero que curiosamente Humberto no lo notó hasta entrar a la casa y verla. Él volteó a los alrededores buscando qué cosa, pues yo no sé, pero él volteó a los lados y estoy seguro de que él tampoco sabía, pero bueno, lo hizo. Y le habló a la señora, le dijo, oiga, ¿está bien? No cuestionó por qué estaba en su casa ni quién era, lo cual habla muchísimo de nuestro invitado, es una persona muy empática. Pero aquella mujer, en lugar de contestarle con palabras, comenzó a desvanecerse. Y su voz se fue haciendo bajita y bajita. Así frente a Humberto pasó eso en 2 segundos justo frente a él. Obviamente Humberto se asustó muchísimo, salió de la casa y se quedó afuera un buen rato, lo cual llamó la atención de una de sus vecinas. Él no es precisamente una persona muy social, ni lo era con los vecinos en aquellos tiempos, pero esta señora era
Digamos que era la vecina que siempre tiene la suerte de estar asomada a la ventana cuando algo sucede en el vecindario, y que por esa suerte ella se ha enterado de casi todo lo que pasa en los alrededores. Esta señora lo abordó al poco tiempo de verlo allá afuera, se acercó y le preguntó que si estaba bien, que se había olvidado las llaves o qué era lo que pasaba, por qué estaba afuera. Entonces Humberto no aguantó más. Se sentía muy nervioso, no sabía a quién hablarle ni a quién contarle, así que aprovechó la pregunta de la señora y le contó lo que le estaba sucediendo. Empezó por los tirones de las cobijas y terminó con el evento de esa misma tarde hace apenas unos minutos atrás. La señora lo escuchó atentamente, por supuesto, no se perdió ningún detalle y le retribuyó además, contándole algunas historias muy impresionantes. Le dijo que en esa casa había vivido una mujer que se dedicaba a la magia negra, a la brujería, y que a cada rato entraban muchísimas personas, que se veía que aquella señora tenía mucha clientela. Le dijo que no se le haría raro que hubiese dejado sus cosas por ahí regadas. Le contó muchas cosas que, en lugar de alertar a Humberto, lo hizo notar que su vecina era ese tipo de personas que gustan de ponerle salsa de más a los tacos, que le ponían de más a lo que se hablaba, y eso en cierta medida lo distrajo de lo que le acababa de suceder, y gracias a esa distracción él comenzó a restarle un poco de importancia, a pensar que estaba sugestionado quizá por las fotos, que seguramente se había imaginado lo que le pasó, así que le dio las gracias a la señora y se fue a su casa. Aunque entró con paso cauteloso, con paso lento, poniendo mucha atención, no volvió a escuchar nada, así que con el paso de los minutos y las horas se acostó a dormir, dejó las luces encendidas, no estaba de más y no hacía daño a nadie, se relajó un poco, por lo menos un rato, porque en la noche volvió a sentir cómo le jalaban los pies, pero un tirón mucho más fuerte de lo normal. Abrió sus ojos, y ¿saben qué? Pudo ver a alguien de pie en la puerta de su habitación. De nuevo aquella mujer, de nuevo de espaldas, con ese pelo blanco, de nuevo con el mismo llanto, poquito más leve, pero el mismo llanto. Se puso de pie rapidísimo, pero de nueva cuenta, a los pocos segundos, la mujer desapareció y de nuevo el llanto bajito, bajito. Esa noche, obviamente no durmió nada. Para su buena suerte, o por lo menos así lo piensa él, eran alrededor de las 4 de la mañana y casi se despertaba, así que siguió su rutina normal. Lo que les voy a contar, además de esto, a mí me dejó muy impresionado cuando lo leí, porque Humberto nos dice que al día siguiente de ese evento, su madre se comunicó con él. Siempre le llamaba a su padre, todos los días, pero ese día le marcó su madre. Le dijo que estaba soñando con él frecuentemente y que estaba preocupada. Le llamó a escondidas de su padre porque su mamá le dijo a su papá: ¿sabes qué? Me preocupa Humberto, estoy soñando con él, siento que algo no está bien. Su padre no le daba importancia a esas cosas, pero ella sí, y estaba preocupada por su hijo. Así que le pidió que le dijera que todo estaba bien. Humberto, dime que todo está bien. Pero Humberto no es mentiroso, y menos con su madre. Así que le contó todo, se sintió en la imperiosa necesidad de contarle los detalles y los pormenores. Su madre le dijo que le enviaría dinero esa misma tarde, pero le rogó que saliera inmediatamente de ese lugar. Ella presentía esto. Humberto, recuerden que era un estudiante, no tenía muchos objetos, no tardó más de 2 horas en agarrar sus cositas y meterlas a la maleta. Por sugerencia de su madre no dijo nada, no avisó al arrendador, no avisó a su padre, solo tomó sus cosas y salió de la casa. Humberto sentía que estaba haciendo lo correcto. Su madre le dijo: yo me voy a hacer cargo de tu papá, y así lo hizo. De hecho, Humberto nos cuenta que su padre no cubrió la diferencia de precio en las rentas porque encontró otro lugar cerca, pero era más caro. Su madre se hizo cargo de lo que faltaba de dinero. Humberto no volvió a ver a aquella señora de pelo blanco. Su vida se tranquilizó muchísimo, no volvió a tener encuentros con lo paranormal, por lo menos no con la misma intensidad, porque nos cuenta que algo dentro de él se activó, como cuando pruebas alguna nueva comida, un sabor que antes no sabías que existía, pero ahora lo puedes detectar porque lo conoces. Algo dentro de él hizo clic, y ahora puedes sentir cosas que antes no, y cosas que los demás no pueden, aunque quizás por herencia, al igual que su padre, prefiere no darle importancia. De parte de Humberto solo me queda decirle a usted: gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia.
No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, su vivencia, lo que les haya pasado, pueden enviarnos un correo detallándolo a laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar detalles. Le agradecemos por supuesto y de antemano su confianza. ¿Qué le ha parecido la historia de Humberto? ¿Cree que la historia de su vecina podría ser el motivo de los fenómenos que él vivió en aquella casa? ¿Ha sabido usted de algo parecido? Cuéntemelo por favor. Me interesa saber su opinión sobre este relato. Estoy seguro de que usted y yo pondremos más atención a los detalles. No vaya a ser que se nos pase al igual que Humberto o a la mentada rana. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable junto a un servidor. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted cree que lo puede disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito y si usted gusta, estimado habitante, lo estaré esperando en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.